Muy buenos días y bienvenidos a todos los que se han conectado en este momento a nuestro servicio de adoración de hoy día 7 de junio del año 2020. Quiero compartir con ustedes un texto bíblico para animarnos a la adoración al Señor. Está en el Salmo 117 y dice así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. El Salmo nos motiva a adorar al Señor, a alabar al Señor, a dar acciones de gracias, porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Y como creyentes sabemos que hemos experimentado su gracia, misericordia, amor y bondad en Cristo Jesús. Pero también el texto nos dice que debemos agradecer a Dios por su fidelidad. Creo que en esta semana tenemos suficientes razones para agradecer por esa misericordiosa bondad hacia nosotros, esa fidelidad. Así que hermanos, ¿qué les parece si de una vez ya empezamos a adorar a nuestro Dios a través de estos cánticos e himnos también? El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte
venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gloria sea a ti en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, gloria sea a ti. Gloria sea a ti, cuando en valle desierto voy, en caminos de turbación, gloria sea a ti. Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual diré, gloria sea al nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea a ti, cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo es ideal, gloria sea a ti. Gloria sea a ti, cuando sufra al caminar, aunque duela mi ofrenda a ti, gloria sea a ti. Cada vez que me bendices, yo canto a ti. Si la oscuridad se acerca, igual diré, gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios, gloria sea el nombre del Señor. Tú das y tomas, Dios,
Cuando la canción ya no suena más, vengo en sencillez, deseando dar algo de valor a tu corazón. Te traigo más que mi voz, pues un canto en sí no es lo que pides de mí. Tú buscas en mi interior, no lo superficial, tú miras mi corazón. El corazón de la adoración trata solo de ti, solo de ti, Jesús. Señor, perdóname por desviarme cuando todo eres tú, todo eres tú, Jesús. ¿Quién podrá expresar lo que eres tú? Lo que pobre soy, todo te lo doy, mi debilidad. Te traigo más que mi voz, pues un canto en sí no es lo que pides de mí.
El 6 de abril de 1994 fue asesinado el presidente ruandés Juvenal Habyarimana. Cuando su avión estaba a punto de aterrizar, fue derribado por 2 misiles desde tierra. La etnia Hutu, que dirigía los destinos de la joven república desde su independencia en 1961, culpó a los miembros de la etnia Tutsi, opositores al gobierno, de la muerte del presidente. Este atentado desencadenó el asesinato masivo en Ruanda de casi el 70% de los Tutsis entre el 7 de abril y el 15 de julio de ese año. Se calcula que entre 800.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas o desaparecidas y que más de 300.000 mujeres fueron violadas durante el genocidio y que unos 5.000 niños que nacieron producto de esas violaciones fueron asesinados también. ¿Dónde surgió la enorme rivalidad entre las dos etnias? En Ruanda, a partir del siglo XIX, el Reino de Bélgica estableció un sistema social racista, para lo cual utilizó una antigua distinción dentro de la etnia del pueblo bantú, a la que pertenece casi toda la población, organizándolas institucionalmente como castas, aun cuando no existía ningún rasgo étnico ni lingüístico específico que las diferencie. La minoría Tutsi, que era cerca del 15%, fue establecida como la casta dominante, y la mayoría Hutu, cerca del 85%, como la casta subordinada, sometida incluso a trabajos forzados. Antes de la independencia y durante la colonia, el país y sus instituciones estuvieron dominados por los belgas en alianza con la minoría Tutsi. Pero en 1961, el pueblo ruandés declaró la independencia y abolió la monarquía, constituyendo una república nueva, que habilitó el predominio de la mayoría Hutu hasta el año 1994, el año del genocidio. Después del mismo, ambas castas fueron oficialmente eliminadas, pero dentro de la nación sigue habiendo una enorme división y separación entre ambas etnias. La actitud de este mundo queda reflejada por la siguiente frase: tú eres diferente de mí y eso me desagrada. Los seres humanos levantamos barreras entre razas, naciones, religiones, géneros, clases sociales, económicas y políticas, denominaciones, colegios, comunidades, equipos de deporte y aún familias. La diferenciación es necesaria para el desarrollo de la identidad nuestra, pero nuestra tendencia a crear barreras es un pecado. Las diferencias y la singularidad no tienen por qué llevar a la división. Las barreras surgen porque para concedernos valor despreciamos a quienes son distintos a nosotros. En esta nueva sección de la carta a los Efesios, Pablo nos presenta la separación que experimentaban gentiles y judíos por causa de su raza y religión, y cómo esta alienación fue remediada por la muerte de Cristo al unirnos en una sola y nueva humanidad. Quiero llevarles al capítulo 2 de Efesios y a esa sección del versículo 11 al versículo 22. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Además, en esta sección, Pablo nos muestra el significado más grande de la iglesia. Nos recuerda el apóstol Pablo cuál es la definición que tenemos como iglesia, como grupo que hemos sido unidos todos en Cristo Jesús. Es interesante notar que en toda la epístola de Efesios, la palabra iglesia se menciona 9 veces en toda la carta. Este pasaje además contiene el segundo contraste de en otro tiempo y ahora, que forma la columna vertebral de esta carta. Si ustedes se acuerdan, encontramos uno de esos contrastes en la primera sección del capítulo 2, en los primeros versículos. Así que es importante que ustedes recuerden esto. Mientras el primer contraste se centraba en los pecados, la desobediencia y Satanás, este segundo, que está aquí en esta nueva sección, gira en torno a la división, a la separación y a la ausencia de privilegios. Y una vez más, en esta sección, el apóstol Pablo nos remarca que todo aquello que es de valor para nuestra fe tiene lugar en Cristo Jesús, con lo cual demuestra esa unión que tenemos todos los creyentes en Cristo y los privilegios que son derivados de esa unión. En este sermón, que he titulado Nuestra condición antes de Cristo, intento explicar que antes de esa unión con Cristo, nosotros carecíamos de identidad, pero luego, al estar en Cristo, fuimos hechos cercanos a Dios el Padre. ¿Qué les parece si oramos un instante para que el Señor nos ayude a entender esta porción de la Escritura? Padre, rogamos tu misericordia para entender tu palabra. Ayúdanos, Señor. Confesamos que sin ti, sin la ayuda de tu Espíritu, esto es imposible, pues es una tarea netamente espiritual. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Recuerde, el primer punto de este sermón es que antes de Cristo carecíamos de una identidad. Los versículos 11 y 12 centran su atención en las carencias y la lejanía de nuestra vida antes de Cristo. Volvamos a leerlo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El uso del término carne que hace aquí el apóstol Pablo en dos oportunidades no se refiere a la naturaleza pecaminosa, que en otras cartas significa eso. Ni siquiera se refiere a la simple raza o a un rasgo físico de raza, sino que lo más probable es que alude a un concepto en la que él explica que los gentiles vivían bajo aquello que es débil y simplemente humano, a diferencia de los judíos que tenían un mayor y mejor conocimiento del Dios verdadero. Es decir, los gentiles estaban alienados de Dios, separados de Dios por su raza y por su religión. El uso de apelativos como incircuncisión y circuncisión era una forma muy común entre los judíos de hacer referencia a los gentiles. El primero, la incircuncisión, expresaba desprecio hacia los no elegidos, los gentiles, los de otras razas, y a los desobedientes, mientras que el segundo, el de circuncisión, era un título de honor y privilegio que los mismos judíos se arrogaban a sí mismos porque estaban bajo el pacto de Dios. Aunque para Pablo la situación de los judíos no era mejor que la de los gentiles, puesto que esa circuncisión de la que ellos se jactaban tanto era simplemente una circuncisión hecha con mano humana. Es lo que nos dice aquí el verso 11. Volvamos a leerlo. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ellos también estaban en la carne, según Pablo. La frase esta, hecha con mano en la carne, simplemente subraya el origen humano de esa circuncisión. Dios no había participado de ello. Es curioso que en otra carta Pablo llama a los judíos a circuncidarse de corazón. Quiero llevarlos al pasaje de Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Las cuestiones que aquí se describen en esta sección de Efesios, capítulo 2, siguen siendo problemas humanos profundamente arraigados que a todos nos afectan. Falta de identidad, división, burlas, separación de Dios y de los propósitos de Dios, desesperanza. Mientras estos problemas continúen entre nosotros, los seres humanos seguirán experimentando soledad, falta de confianza y desaliento. Debe notarse la descripción del pecado aquí, en esta sección de Efesios, como esa separación de Dios, como ese rompimiento, esa fractura y esa falta de objetivos que los gentiles teníamos antes de conocer a Jesús. De este tipo de pecados surgen otros pecados mucho más graves, como la envidia, el odio, la mentira, los conflictos personales, los abusos, el asesinato y la guerra. Hoy en día estamos siendo testigos cómo en los Estados Unidos la nación se ha levantado en protesta por la muerte de este hombre George Floyd, un descendiente afroamericano. Miren todo lo que esta separación produce en las personas. Conflictos, guerras, asesinatos. El versículo 12 de este capítulo 2 señala inclusive 5 razones que explican la situación de penuria, de separación, de abandono en que se encontraban los gentiles, en los que nos encontrábamos nosotros también. En primer lugar,
Dice ese verso que en aquel tiempo estabais sin Cristo, es decir, no teníamos relación con Cristo. Luego menciona, alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, no pertenecían al pueblo de Dios, no tenían parte en los propósitos de Dios que tenía con Israel. Pablo añade una razón más, ajenos a los pactos de la promesa, lo que probablemente se refiere a los pactos del Antiguo Testamento, con Abraham, con David y con el nuevo pacto que se menciona en Jeremías de la regeneración de un corazón nuevo. Estos pactos obviamente se centraban en la llegada del Mesías y del Espíritu Santo. No teníamos conocimiento de estas cosas, éramos ajenos a estos pactos. Pablo añade también allí, sin esperanza. No teníamos esperanza de evitar el gran problema humano por causa del pecado, y no teníamos ningún recurso para librarnos de eso. Por eso es que no teníamos esperanza. Dice por último, y sin Dios en el mundo. Esto no significa que los gentiles o algunos de nosotros éramos ateos, ni que no tuviéramos dioses. Los gentiles del tiempo de Pablo tenían muchos dioses. Lo que quiere decir más bien es que no tenían a Dios. Me explico usando un texto del libro de los Hechos, capítulo 17, el verso 23 dice así, porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice el apóstol Pablo en uno de sus discursos, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Cuando Pablo está diciendo que estábamos sin Dios en el mundo, está diciendo que nosotros estábamos separados de la vida de Dios y de todo lo que Él estaba haciendo en este mundo. Queridos hermanos, debemos notar que el problema de la separación estaba arraigado en los privilegios religiosos. Todo lo que nos está diciendo aquí Pablo, hasta aquí Pablo, es que son privilegios religiosos que ha recibido Israel. Por una parte, el texto nos da a entender que esos privilegios son legítimos, le pertenecen a Israel. Pero por otra parte, el texto nos dice que estos privilegios eran el problema también. Una buena parte de la hostilidad y conflictos que existen en el mundo es fruto de la religión. Y siendo honestos, una mirada a la historia de la iglesia muestra que los cristianos hemos sido excesivamente culpables de esta cuestión. Si no, miremos en la historia cuántas guerras y cuántas muertes hemos ocasionado en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús. El judaísmo veía la circuncisión como el símbolo principal de la obediencia a la ley de Dios, de pertenencia a Dios y de pureza. Los judíos estaban siempre preocupados de la separación de los pueblos vecinos. Lamentablemente, estas distinciones creaban dificultades en las relaciones sociales. Si no, miremos otro pasaje en el libro de los Hechos, cuando Pedro tuvo que ir a la casa de Cornelio para evangelizar. Noten lo que dice el libro de Hechos, capítulo 10, verso 28, por favor. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El desprecio que los judíos manifestaban hacia los ceremonialmente impuros exacerbaba el problema, porque el odio era recíproco. Sin embargo, estas prácticas judías surgieron de una realidad, la realidad de la elección de Dios o de parte de Dios hacia ellos y de parte del propósito de Dios para con Israel. Los privilegios que disfrutaba Israel eran reales, pero la arrogancia y el desprecio que ellos daban a otros pueblos era un fracaso, era un síntoma de que ellos habían fracasado.
Al considerar este problema, tenemos que mirarnos como un espejo nosotros, porque hoy día la iglesia también disfruta de privilegios, que lamentablemente no ha sabido asimilarlos con mejor acierto que Israel. Los conflictos entre las diferentes denominaciones, dentro de las denominaciones y entre cristianos y no cristianos son muy comunes en nuestro tiempo. Nuestra idea de privilegio confirma una actitud de superioridad espiritual que hace imposible que desarrollemos buenas relaciones o relaciones más saludables con las personas. La pregunta entonces que tenemos que hacernos hoy día es, ¿cómo podemos evitar que esos privilegios que hemos recibido de Dios provoquen división, desprecio o el uso de apelativos o etiquetas hacia otras personas, miembros de otras iglesias o aún de los no creyentes? Hermanos, no podemos atraer a las personas a Jesucristo mientras los denigramos consciente o inconscientemente en nuestros corazones o con nuestras bocas. Nuestros privilegios, por el contrario, deberían llevarnos a la gratitud, no a la arrogancia, hermanos. Una vez más, la clave está en entender correctamente la gracia. La gracia excluye el orgullo y más bien se extiende hacia aquellos que están separados de Dios. No olvidemos esto. Recuerden que esta sección empieza con un enlace, por tanto, acordaos. Tenemos que volver siempre a la gracia, porque por la gracia de Dios fuimos resucitados y sentados en los lugares celestiales. Pero en segundo lugar, tenemos que entender que es en Cristo que hemos sido hechos cercanos a Dios, hemos sido acercados a Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 13. Y quiero leérselo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si el dilema era el distanciamiento y la separación, la solución es la cercanía y la pertenencia, acercarnos a Dios y hacernos parte de su familia. En la sección anterior, capítulo 2, en los primeros versículos, la gracia de Dios se describe como victoria sobre nuestra irremediable situación de pecado, pero también como nuestra unión con Cristo y establecimiento en los lugares celestiales. En esta sección es la sangre de Cristo la que nos conduce a acercarnos a Dios. Repito el versículo, dice así en la parte final, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La expresión la sangre de Cristo conlleva la idea de sacrificio. Habla de una vida que ha sido arrebatada por medio de la violencia. En el Nuevo Testamento siempre vamos a encontrar el paralelismo entre sangre y muerte, como por ejemplo en Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Quiero llevarlos allí. Romanos 5, 9 al 10. Dice así, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, note el paralelismo, sangre en el versículo 9, muerte en el versículo 10, y están aludiendo al mismo hecho. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La implicación de este lenguaje es que Cristo ha muerto por nosotros, lo cual significa que murió en nuestro lugar, como también lo hizo para darnos un beneficio. Entonces, a esto se refiere el apóstol Pablo. Fuimos hechos cercanos por la muerte de Jesús, ¿no? Si en la primera sección se enfatiza la resurrección, aquí en esta sección se está enfatizando la muerte de Jesús. Pero no olviden, son las dos caras de una misma moneda. No podemos separar la muerte de la resurrección. El que los gentiles hayan ahora sido incluidos en los propósitos de Dios, como dice aquí esta sección, que hemos sido cercanos, no es algo improvisado.
No es algo que a Dios le salió de la galera, ¿me entiende? Como si fuera un mago. El pacto de Dios con Abraham ya tenía en vista esta situación, la bendición de los gentiles. Recordémoslo, por favor. Génesis capítulo 12. Verso 3 dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te bendijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los profetas anticipaban el día en que los gentiles harían cola para buscar a Dios en Jerusalén. Busquemos Isaías, capítulo 2. Y los versículos 2 al 4. Dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado entre los collados, y correrán a él todas las naciones. Note eso, correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Pero no solo eso, sino que los salmos asumen que todas las naciones han de adorar a Dios. Veamos el Salmo 22. Salmo 22, verso 27. Dice así: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y así encontramos muchos salmos. Pablo utiliza frecuentemente el ahora. Volvamos al texto de Efesios. Dice el verso 13, pero ahora. Note el contraste, ¿no es cierto? En otro tiempo, del versículo 11, en aquel tiempo, del versículo 12, pero ahora. O sea, el uso de este término que hace Pablo frecuentemente en sus cartas es para señalar lo nuevo que está haciendo Dios por medio de Cristo. Inclusive están apuntando a un carácter de finalizar todas las cosas, que tiene que ver con lo escatológico, con lo que está por venir, y sobre todo con la llegada de una nueva era en reemplazo de la antigua. Como vimos la semana pasada, cuando vimos este gráfico de la era antigua o el siglo antiguo y los siglos venideros. Entonces, cuando Pablo usa este término ahora, está refiriéndose a todas estas cosas también. El impulso de identificarnos con alguien, algún grupo, alguna causa considerada importante, aunque sea solo, por ejemplo, un equipo deportivo, es necesario y enorme en muchas personas. Estas identificaciones nos hacen sentir importantes. Necesitamos pertenecer, tener cierto sentido de encajar en el mundo, y este sentido de pertenencia genera una capacidad de relación y de conseguir u obtener beneficios. Cuando usted forma parte de un club, obtiene los beneficios, ¿entiende? Pero este texto nos está diciendo que nosotros ya pertenecemos a alguien, a Cristo. Cristo nos ha llevado a Dios, es decir, vivimos ahora en la familia de Dios. Pertenecemos a Dios y estamos involucrados en lo que Él está haciendo. Cristo nos ha dado un lugar en su mundo, en su hogar, y nos ha dado un sentido de pertenencia. Y este sentido de pertenencia tiene que generar una creciente capacidad y relación aún más profunda entre Él y los que estamos dentro de esta familia. Y asimismo, para llevar a cabo las tareas a las que hemos sido llamados. Quiero concluir este sermón. El dilema
del ser humano surge de la separación de Dios. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo aquí, ¿no es cierto? Erais llamados sin circuncisión. En aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía, sin Dios, sin esperanza. Ahí empezó el dilema en esta sección de la carta de Efesios. Y la solución a este problema, a este dilema, es justamente el habernos acercado por medio de Cristo a Dios. Dice ese versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La razón, y aquí viene la parte importante de todo el sermón en verdad, la razón por la que Pablo usa este contraste de en otro tiempo y ahora, es que él quiere que recordemos el cambio que Dios ha realizado por medio de Jesucristo. El mandamiento, acordaos, del versículo 11, por tanto, acordaos, es el único imperativo en los primeros 3 capítulos de esta carta. Lo que pretende Pablo entonces es que recordemos lo que fuimos en otro tiempo, pero también lo que hemos llegado a ser por medio de Cristo. De tal manera que eso debe enriquecer todo lo que hacemos ahora para con Dios, en otras palabras, nuestra obediencia a Él. Pablo nos pide que recordemos el cambio trascendental que hemos experimentado en Cristo, o que Cristo ha producido en nosotros. Ese paso radical de estar muertos en pecados a la vida nueva en Cristo. De no tener parte, de no pertenecer a nadie, de no tener una identidad, a tener una identidad. Pablo quiere que recordemos todos estos cambios. Lo que él quiere es que esta acción recordatoria debe llevarnos constantemente a seguir comprendiendo ese cambio que sigue Dios haciendo en nosotros. Y de esa manera no nos permita caer en el orgullo y ser causa de división, de separación, aún entre nosotros o aún entre miembros de otras iglesias o denominaciones. Hermanos queridos, recordar es por tanto la clave para amar y adorar a Dios. ¿Qué les parece si concluimos orando? Señor, gracias por recordarnos lo que éramos antes de conocerte. Tu palabra nos dice que nuestra condición era que no pertenecíamos a nada ni a nadie relacionado a ti, Señor. Éramos llamados sin circuncisión, estábamos sin Cristo, no teníamos parte en los pactos ni en la ciudadanía de Israel, Señor. Estábamos sin esperanza y sin Dios, pero sin embargo ahora, por causa de Cristo Jesús, por su muerte, Señor, hemos sido hechos cercanos. Ahora tenemos un sentido de pertenencia. Ahora sabemos que somos parte de tu familia, que estamos involucrados en las cosas que tú estás haciendo en medio de este mundo. Señor, qué privilegio nos has dado ahora. Permítenos recordar esto, Señor, como dice este versículo 11. Por tanto, acordaos. Santo Dios, que este pensamiento nos acompañe en esta semana que empezamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad.
Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Como es costumbre en nuestra iglesia, cada primer domingo del mes celebramos o recordamos la Santa Cena. Así que oremos antes de poder participar de este tiempo especial. Amado Dios,
Gracias por dejarnos este recordatorio de la muerte, del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en nuestro favor, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Oh Padre, permítenos participar con un corazón recto delante de ti. Oh Dios, tú examina nuestro corazón, y si hubiere pecado en nosotros, límpianos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. La Biblia nos recuerda, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios en el capítulo 11. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Participemos de la copa. Concluye el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y que esta sea nuestra mayor esperanza, hermanos, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pasemos ahora al tiempo de anuncios también. Hoy, no olvide, tenemos a las 6 de la tarde la Academia Bíblica. El martes tenemos precepto. El día miércoles tenemos nuestro servicio de oración a las 7 de la noche. Los sábados a las 11 de la mañana tenemos SOS Niños, un tiempo para nuestros hijos menores de edad, para que puedan aprender de la palabra de Dios también. Y el día sábado también, el 13 de junio, próximo sábado 13 de junio, queremos desafiarles, amados hermanos, a poder recolectar víveres para poder seguir atendiendo a las personas en necesidad de nuestra iglesia y fuera de esta iglesia. Queremos recoger estas donaciones vuestras en el local de nuestra iglesia, en la avenida Bolognesi 118, en el horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Si usted necesita de repente que se vaya a recoger a vuestra casa, entonces comuníquese con el número de WhatsApp de nuestra iglesia. Si usted quiere también dar una ofrenda, un donativo para comprar víveres, también comuníquese con el mismo número. También quiero recordarles que los devocionales de lunes a viernes están saliendo a las 8 de la mañana. Son devocionales pastorales. Y el pastor Abraham está sacando momentos de reflexión a las 6 de la tarde, también de lunes a viernes, para poder compartir con las personas que no conocen de Jesucristo. Así que si ustedes requieren también de consejería o atención de parte de nosotros, comuníquese con el número de WhatsApp. Si necesita que la administración vaya a ayudarle o le dé algunos consejos para sus depósitos de diezmos u ofrendas misioneras, también contáctese con el mismo número. Gracias por su atención y Dios mediante nos estaremos viendo la próxima semana. Bendiciones.